Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien y para el momento en el que estén viendo este video ya rindieron matemática, así que felicitaciones, aplausos, confeti y diferentes cosas. Espero que haya algún pingüino de fiesta en el video también. Así que muchísimas felicitaciones por haber rendido el primer examen. Terminada la parte celebratoria del video, vamos a ver ahora un video de algunos consejos, un poco de un repaso general de un tema que me vienen pidiendo un montón que trabajemos, que es las partes del mientras tanto en Argentina, es decir, historia argentina desde la época del virreinato hasta 1930 con el primer golpe de Estado. Una aclaración, este video es para que ustedes vayan haciendo una línea del tiempo y marcando las cosas. No vamos a ver los temas de forma puntual, sino que los vamos a ir mencionando para ir hilándolos y encontrarle el sentido a toda esta parte de historia argentina que en el curso de ingreso la vemos muy por arriba, así que a veces el sentido puede perderse. Vamos a intentar encontrarlo. Así que vamos con eso, agarren un mate y vamos a empezar con este resumen. Entonces, la primera parte de esta línea del tiempo va a estar dada por la época virreinal y en particular el inicio va a ser en 1776 con la creación del virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué se crea este virreinato? Porque en España empezó a gobernar una nueva dinastía que es la dinastía de los Borbones, que ven que respecto a sus colonias americanas hay un grave problema, que es que tenían poco control, porque claro, agarrar y mandar un mensaje de texto hoy en día quizás es muy rápido entre España y Argentina, pero hace 500 años tener cualquier noticia tardaba meses y meses y meses, hasta que iba y venía un reporte podía pensar que la situación había cambiado por completo. Y era muy difícil de manejar esto para los reyes españoles. Por lo tanto hacen unas reformas muy originales que se van a llamar las reformas borbónicas, nombre originalísimo, y van a dividir los virreinatos en dos cada uno de los que ya existían. Y así nace en 1776, primer punto de la línea del tiempo, el virreinato del Río de la Plata, cuya capital va a ser nada más y nada menos, redoble de tambores, o quizás un redoble de tambores propio del audio del video, Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires vamos a tener un puerto, y no va a ser cualquier puerto, sino que va a ser el único puerto habilitado, es decir, va a ser el único puerto que legalmente puede comerciar con España. Y digo con España porque esto es muy importante. Va a haber un monopolio español. Buenos Aires solo puede negociar con España, con ningún otro país. Porque claro, en realidad seguía siendo el virreinato del Río de la Plata, una colonia española. Y todo esto va a generar un grave problema dentro de la sociedad de lo que va a ser después Argentina. Porque claro, convertir a Buenos Aires en capital trae mucho progreso económico, pero los sectores criollos y los comerciantes querían negociar con otros países. Y empieza a haber tensiones entre estos criollos y los comerciantes con la corona española. Estas tensiones van a llegar a un punto gigantesco en nuestro próximo punto para la línea del tiempo, que son las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Porque en este momento Inglaterra, buscando conquistar el Río de la Plata y generar comercio de forma directa, va a invadir Buenos Aires y les va a salir recontra mil pésimo, porque en Buenos Aires se va a organizar una defensa miliciana de la ciudad. Esto significa que las personas que vivían en la ciudad se van a juntar y defender. ¿Y qué van a hacer los españoles? Bueno, el virrey Sobremonte va a meter todo el oro en un cofre, o supongo que en un cofre, y se lo va a llevar a Córdoba para resguardar el oro, las posesiones de la corona. Y van a huir, y van a dejar la ciudad en manos de los ingleses. Va a ser Santiago de Liniers, no el caricaturista Liniers, el que va a organizar la resistencia en manos de estas milicias, de estos vecinos y vecinas que van a resistir y derrotar a los ingleses. Y claro, el virrey Sobremonte, que había huido, va a ser repudiado y va a asumir como virrey nuevo Santiago de Liniers. Al año siguiente, en 1807, hay otro intento de invasión inglesa, más grande, pero también va a ser repelido. Los ingleses no pueden conquistar Buenos Aires y el puerto, y lo que se va a generar con todo esto es una organización de los criollos en las milicias que va a ser muy importante para el próximo gran evento, que es la Revolución de Mayo.
Entonces, estos vecinos y vecinas se van a organizar en estas milicias, que son grupos de soldados, pero que en realidad no son profesionales, sino que son estos vecinos que simplemente agarran las armas y combaten. Y es muy importante que sepamos que en 1806, la primera de las invasiones va a tener el nombre de Reconquista, porque es la reconquista frente a los ingleses, mientras que la segunda de 1807 la vamos a ver con el nombre de la Defensa, porque es la defensa de la ciudad. En paralelo a esto, podríamos hacer otra línea del tiempo de la Revolución Francesa. Y ustedes me dirán, pero este es un video de Argentina, ¿por qué hablamos de la Revolución Francesa? Porque es recontra importante. Porque ¿qué es lo que pasaba mientras tanto en Francia? Estaba la expansión napoleónica. Y la expansión napoleónica llegó a España. Y cuando Napoleón pasa por España, ¿qué hace? Encarcela al rey de España y al padre del rey de España, que era el anterior rey de España, porque los reyes son de familia, mete a su hermano, y lo que nos importa para esto es que la autoridad del rey de España, que era la autoridad también del virreinato del Río de la Plata, empieza a disminuir. Porque claro, el rey está en la cárcel. No había necesidad de obedecerlo y tampoco al virrey, cuya autoridad dependía del rey. Si no hay rey, ¿por qué voy a obedecer al virrey? Ese es el planteo que empieza a haber entre los criollos, que ya estaban organizados en estas milicias, y empiezan a ver la idea de una revolución, lo que nos lleva al próximo punto, que es la Revolución de Mayo. Me voy a servir otro mate. Entonces, vamos rápidamente con la Revolución de Mayo. Recuerden, esto no reemplaza que hagan un resumen de los textos, pero sí nos sirve para ir uniéndolo todo. Con el rey en la cárcel, con el antecedente de las milicias criollas, e incluso podemos sumarle también los antecedentes de los conflictos entre los criollos, los comerciantes y España, e incluso podemos sumarle las ideas de la Ilustración que venían con la Revolución Francesa. Se formó un caldo de cultivo para que en 1810, más específicamente en mayo y más específicamente el 25 de mayo, se dé la Revolución de Mayo, que ojo, esto es muy importante, me pasa que lo veo todo el tiempo en la calle, que la gente me dice que en 1810 fue la independencia. Pues no, es en 1816. No se confundan ni paren a la gente en la calle diciéndoles cuándo es la Revolución de Mayo o la independencia, es re raro, pero me ha pasado en serio. Entonces, vamos, ¿cuál es el próximo hito? Ahora sí, el próximo sería la independencia, pero para la independencia faltó un par de años, porque fue recién en 1816, el 9 de julio. ¿Y por qué esta diferencia de 6 años? Porque ¿qué pasó en el medio? Ustedes lo deberían saber, y yo sé que lo saben, que es la caída de Napoleón, entre otras cosas. La derrota de Napoleón en Waterloo en 1814 permitió que las coronas de Europa recuperen su fuerza. Y en ese momento también los reyes de España querían recuperar su control sobre Argentina, o lo que sería Argentina más bien, sobre el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué es lo que ocurre? En el virreinato del Río de la Plata, durante estos años, se fueron haciendo diferentes formas de gobierno que iban llegando cada vez más a una idea de independencia, que finalmente se concretó en 1816, después de un montón de debates internos y de peleas que no tenemos que acordarnos para el curso de ingreso, pero son muy interesantes, así que si quieren los pueden ver en su tiempo libre. Cuestión que llegamos a uno de los hitos más importantes, que es la independencia. Bien, ¿y cuál fue el hito siguiente que vamos a marcar en la línea del tiempo? Vamos a poner el conflicto entre los unitarios y federales, que son dos partidos diferentes, con ideas diferentes, que van a estar en conflicto entre 1820 y 1852, más o menos, porque en realidad va incluso a seguir un par de años más. Pero es muy importante que sepamos que había un partido que buscaba que el poder esté más concentrado, particularmente en Buenos Aires, pero que haya un poder central más importante, el partido unitario, y un partido que impulsaba que las provincias tengan constituciones propias y mayor autonomía, que es el partido federal. ¿Cuál va a ser el resultado de esta pelea? Va a haber un montón de conflictos, un montón de muertos, que no vamos a ponernos a decir, pero sí nos interesa el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que es muy especial porque es un federal, pero de Buenos Aires. Tuvo su gobierno, o sus gobiernos, en dos tandas, entre 1829 y 1832, su primer gobierno, y su segundo entre 1835 y 1852, que fue un poquitín más largo.
Esto lo vamos a marcar y también vamos a marcar en 1852 la caída de Rosas en la batalla de Caseros. Y con la batalla de Caseros también me despido de este primer video. Si quieren pueden ustedes ir haciendo su línea del tiempo o incluso pueden ir haciendo otras líneas del tiempo para ir relacionándolos. Pero lo más importante, además de que estudien y repasen estos temas por su propia cuenta, es que vayamos viendo que todo está hilado, que hay un sentido. Se los digo porque yo soy una persona con una pésima memoria y no es necesario tener una buena memoria para saber de historia o estudiar historia. Sí tenemos que encontrarle una lógica y un mate. Nos vemos en el próximo.